Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y para ponerle una trampa le preguntaron: ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió: ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán los dos una sola cosa, de modo que ya no son dos sino una sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron: entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó: por la dureza de su corazón. Por eso Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos: si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo: no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes les ha sido concedida. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio, otros han sido mutilados por los hombres, y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. ¿Cómo podíamos titular este Evangelio? Los Evangelios no tienen título de por sí, pero podíamos titular este Evangelio Nacidos para el amor, o podíamos decir todo lo podemos, para Dios no hay cosas imposibles. Pero es interesante lo que aquí está sucediendo. Padrecito, sáqueme de una duda. ¿Le está permitido al hombre separarse de su esposa por cualquier motivo? ¿Verdad que es interesante? Pero entendamos qué es lo que está diciéndonos el Evangelio. Empieza el Evangelio por decirnos que unos fariseos se acercan a Jesús y le hacen esa pregunta: ¿podemos separarnos, mujer y marido, por cualquier motivo? Pero ¿quién está preguntando? Es un fariseo, es un doctor de la ley, alguien que conoce la ley y está haciendo esta pregunta. Pero no debería hacerla, él sabe la respuesta. El Evangelio dice que la pregunta se la ponen a Jesús para ponerle una trampa. Pero ustedes imagínense lo que pasa en este mundo. ¿Verdad que hay muchos que dicen que el divorcio sí es posible? Hay ya un montón que lo dicen, empezando por el periódico X, el periódico Z, el abogado tal, el abogado X. Es más, hasta los letreros están: si quiere divorciarse, aquí se lo hacemos más barato. Y así, puesto que muchos dicen que sí, ¿ya es que se puede? Hay algo que no depende de otros, depende de Dios. Pero cuando Jesús respondió a la pregunta ¿es posible por cualquier motivo?, Jesús dio una respuesta indirecta. Si es un doctor que lo dice, el que sabe la ley, le recuerda a Jesús al doctor la ley: ¿no has leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer? Los hizo hombre y mujer. Por eso el hombre dejará a su mami y a su papi para unirse a su mujer, y los dos formar una sola cosa, formar una sola persona. Si tu papá o tu esposo le obedeces a tu esposa, porque los dos son una sola persona, ya cuando te casas ya no eres tú que solo decides, y tu esposa tampoco es ella sola que decide, ya las decisiones son una sola persona. Y ya el uno le pregunta a la otra qué conviene hacer, y la otra le pregunta al uno qué te parece, porque así es el plan de Dios. Pero cuando el plan de Dios es así, los dos son una sola persona, dice también después Jesús, por si acaso lo quisiéramos entender mal, de modo que ya no son dos sino una sola. Y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. No puede separarlo el hombre, nadie puede separar lo que Dios ha unido. Si las cosas se hicieron como se tenían que hacer, ya el sello de Dios está ahí. Pero si las cosas no se hicieron como se tenían que hacer,
entonces puede ser que sí haya, pero no divorcio, que sí haya inexistencia de matrimonio, que le llamamos anulación de matrimonio, que significa no existió nunca. ¿Y cómo a él sí le dieron el permiso de divorciarse? No, a él no le dieron ningún permiso de divorciarse. A él lo que declararon es que nunca se casó. Porque cuando se casó, ¿qué sucedió? Cuando se casó por obligación, porque le presionaron, se presionó él solo, la embarazó y tapó de esa manera su error y se casó. Pero nunca fue una decisión que tomó, la quiero, la amo y para siempre. Inclusive cuando te vas a casar, también puedes engañar al padre, puedes engañar a la familia, pues luego resulta que se descubre después, matrimonio nulo, no hubo matrimonio. Ese es un caso que no es divorcio, es simplemente no hubo matrimonio. Pero entonces, ¿por qué Moisés sí lo permitió? Es que recordemos que el fariseo le está poniendo una trampa, él sabe la ley, pero está queriendo ponerle una trampa a Jesús. Entonces le dice, Moisés, sí, ¿por qué vienes a decir lo contrario de Moisés? Y Jesús responde, Moisés lo permitió por cabezones. ¿Pero qué fue lo que permitió Moisés? Moisés no permitió el divorcio. Moisés permitió también lo que a veces la iglesia permite, pues si no son capaces de vivir juntos, pues vivan separados, pero no significa divorcio. Si fue bien hecho el matrimonio, no hay divorcio. Ustedes eso a veces lo hacen, cuando se enfadan y se enojan, cada uno se va para su propia habitación y duran semanas y meses sin hablarse. No hay separación, no hay divorcio, pero sí se separan y no se hablan y andan como con cara de caballo los dos y duran meses, a veces sin hablarse. Por la dureza de nuestro corazón pasan esas cosas. La respuesta de Jesús es bien clara. Después de entonces de que Jesús dice esa respuesta, dice que algún caso sí es posible, pero no está hablando de divorcio. Dice, ¿se pudiera vivir separados? Sí. Dice, solamente es posible en el caso de que vivan en unión ilegítima. ¿Verdad que eso ocurre también hoy? Que muchos de nosotros vivimos en unión ilegítima. Una unión ilegítima es vivir arrejuntados, ni siquiera nos protege ninguna ley, ni siquiera la ley civil. Y después de un tiempo pudiera haber separación. Pues sí, es triste que la haya, porque si vivieron 12, 15 años juntos, pero nada más arrejuntados y se separan, pues sí se puede dar. Qué triste para los niños, ¿verdad?, que viven esa realidad, pero qué triste también para ti que vives esa realidad así, en esa unión. Y cuando todo esto se está poniendo tan difícil, y Jesús está diciendo la ley de Dios, lo que hay que vivir, entonces los que le siguen a Jesús hablan. Ya no es el fariseo, hablan los apóstoles y dicen, si esa es la situación, entonces sabes que Jesús es mejor no casarse. Hay comentarios que ustedes me hacen que son como interesantes. Los que no están bien casados me dicen, ay padre, ¿por qué no se casa? Pero hay unos que están bien casados por todas las leyes y esos me dicen, qué bueno que no se casó. Y si me pongo en esa situación, también puede ser la situación que ahora los discípulos dicen. Entonces, si tan así es difícil el matrimonio, está mejor no casarse. Pero para todos esos que piensan también eso, que está mejor no casarse, Jesús tiene una respuesta. Y es bien interesante la respuesta. Hay algunos que no quieren casarse. Y esos que no quieren casarse, dice, son de tres tipos. Los que no quieren casarse son del tipo primero, que nacen así, nacen para no casarse, porque no saben ser responsables de nada. Algún papá me ha dicho, mi hijo tiene 45 años, y parece, ni siquiera novia tiene, yo creo que no piensa casarse. A lo mejor está muy cómodo en su casa, todo regaladito. Puede ser que haya personas así, que no quieren ningún compromiso. Puede ser también que haya personas que son incapaces para casarse porque tienen un carácter, como se dice, de pocas pulgas. Nadie quiere hablar con ellos, ni los hombres ni las mujeres. Son intolerables a la convivencia. Pues puede ser que esa sea una manera de ser y lo hace imposible para casarse. Esos son los que así nacen. Pero también Jesús dice que hay algunos que no se casan porque los hicieron así los hombres. Los hombres los hicieron para no casarse, porque los educamos a la no responsabilidad o porque abusamos de ellos.
y ya le tienen un pavor y un miedo a todo compromiso con él o con ella. No quieren saber nada de las mujeres, algunos hombres, y algunas mujeres no quieren saber nada de los hombres. Los hemos hecho los hombres así. Pero hay una tercera, que es igual que la de ustedes, que es mi caso. Hay algunos que no se casan por el reino de los cielos. Y aquí voy a terminar, y termino lo mismo que ustedes. ¿Para qué fue creado el hombre? Dice la respuesta del catequista cantando: para amar y servir a Dios en esta vida, y después de eso gozar de Él para siempre. ¿Esto para quién es? Para el que se casa y para el que no se casa. Si no vivimos del amor, estamos fuera de sitio. Ustedes y yo. El hombre necesita amar. La realización del hombre es el amor, que se puede realizar en el matrimonio, pero también en el matrimonio te puedes quedar corto y no realizarte en el amor. Si en el matrimonio lo único que buscas es el egoísmo, él que te sirva o ella que te sirva, y él solo para ti, y tú nada no das, solo todo para ti, no te estás realizando en la vida, y que eso es lo que muchas veces pasa en los matrimonios, que no se realizan como matrimonios porque no se entregan, no se dan, es nada más un dame, y nunca doy. Cuando el matrimonio es doy, y siempre es doy. En el instante que empieces tú, puesto que te doy, dame, ya empiezas a ser egoísta. Si yo también en el sacerdocio soy, me hice sacerdote como algunos a veces uno descubre, me hice sacerdote para subir de categoría, porque no hubiera salido de mi pobre rancho. A veces en el sacerdocio puede haber también intenciones que son egoístas. Ya no hay amor. ¿Ven que es interesante? Cómo lo que Dios hizo es unas personas, que somos ustedes y yo, y nos hizo para amar. Pero ¿verdad que es difícil amar? Eso de darme, ¿verdad que eso? ¿Verdad que la esposa se da? Si les pregunto a ustedes, a todas las mujeres, si están de acuerdo en que el matrimonio es darse, ¿verdad que me dicen que sí? Y así se casaron para dar. Pero llega un momento de la vida en que, pero dame, oye, ya me cansé de dar, dame tú también. Entonces hay momentos que a veces se nos mete el egoísmo, de un lado o de otro. Qué interesante. Vamos a pedirle entonces a Dios que nunca se nos meta el egoísmo, para que nunca lleguemos a decir, ¿es posible divorciarse por algún motivo? No, nunca. Dios no nos hizo para eso.